Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La historia que les contaré hoy es escalofriante y trata de mi tío. Él es trailero en México y ha vivido un sinfín de experiencias paranormales en sus andanzas y viajes, pero hubo en particular algo que lo perturbó y lo hizo recapacitar acerca de si quería seguir con su profesión de transportista. Era un jueves en la noche cuando mi tío salía de Tijuana para llevar un cargamento a Oaxaca. Resulta que el tiempo de entrega lo apremiaba y decidió seguir la ruta sin pararse a descansar. Pero no había dormido demasiado, así que decidió no exponerse y solo hacer una parada para pernoctar a la altura de La Piedad, entre los límites de Guanajuato y Michoacán. Él relató que además de la carga, en su camarote llevaba una gran cantidad de paquetería extra, por lo que decidió dormir en su asiento de conductor y estirar las piernas. Estacionó el tráiler debajo de un árbol viejo y casi seco, con la intención de no quedar totalmente al aire libre, y se dispuso a dormir. No podía dormir del todo ya que sentía que alguien lo miraba. Miraba alrededor del tráiler, pero no veía nada. Todo estaba muy tranquilo. Así prosiguió la noche hasta que durante la madrugada lo invadió un frío y escalofrío intenso. La oscuridad era densa, y por segunda ocasión volvió a sentir esa sensación de que lo miraban de una manera penetrante y malévola. No aguantó más esa sensación. Miró su reloj y marcaban las 3:33 de la madrugada. Se incorporó y decidió encender el tráiler para moverlo a otro lugar más iluminado. Cuando se acomodó en el asiento, miró a ambos lados, acomodó sus espejos y después miró hacia arriba, hacia el viejo árbol. Fue entonces cuando casi le da un paro cardíaco, y soltó un grito de horror cuando entre las ramas del árbol vio a un hombre colgado, con los ojos saltones mirándolo fijamente y la lengua de fuera. Mi tío salió de un brinco del tráiler. Corrió tan rápido y sin pararse que pronto llegó a la gasolinera que estaba a casi 200 metros. Entró a la tienda gritando y sobresaltado. Los comensales, despachadores y hasta los policías lo miraban con extrañeza, como si se tratara de un loco. En eso se le acercó un policía federal. Lo tranquilizó, y mi tío le explicó lo sucedido. No quería moverse. Estaba helado, atemorizado y confundido. Los policías armados después de un rato lo convencieron. Lo acompañaron a su tráiler a hacer una revisión y a los alrededores, pero no hallaron nada. Revisaron también el árbol, pero no había rastro de nada. Solo un olor apestoso, similar a huevo echado a perder, como azufre. Pronto amaneció y los policías le recomendaron que se moviera de ahí. Le sugirieron una revisión médica, pero mi tío se negó. Se calmó, descansó un rato en la tienda de la gasolinera, a la par que platicaba con una señora que hacía la limpieza, vecina de la zona. La señora le dijo a mi tío algo que lo dejó impactado. Le dijo que en ese árbol se aparecía un colgado, que se decía que esa carretera antaño fue un camino de carretas y revolucionarios, y en esos árboles colgaban a los revoltosos, combatientes y ladrones, y que al paso del tiempo se aparecía un hombre maligno del cual solo se miraba su sombra al mismo tiempo que despedía un olor apestoso. Por eso los lugareños marcaron esos árboles con cruces de cal. Aunque mi tío los vio marcados, los ignoró. Mi tío regresó a la carretera, tomó su camino, no sin antes haber tomado una fotografía del lugar que tanto lo aterrorizó y por el cual llegó tarde a su destino. Hola, amigo maquinista. Quisiera contarte un relato que me ocurrió cuando regresábamos de un viaje en Estados Unidos. Y podría decir que hasta el momento ha sido la experiencia más aterradora que he tenido en mi vida. Aún recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Íbamos por una carretera pequeña de solo 2 carriles. Mi pareja iba conduciendo y yo de copiloto. Era una noche muy fría. Yo llevaba a mi hija en brazos y mi esposo y yo estábamos conversando. No sé exactamente a qué velocidad íbamos. Tal vez unos 80 kilómetros por hora. Cuando de pronto sentimos que el tiempo se detuvo. Cabe recalcar que a un lado del camino estaba un canal lleno de agua y del otro lado parcelas con siembra de maíz.
Del canal salió una cosa tan fea, de color grisáceo, ojos enormes, todo deforme, y se paró frente a la camioneta. En ese momento sentimos que el tiempo se detuvo. Yo no pude bajar la mirada y miré cómo esa cosa pasó frente a nosotros. Se aseguró de que lo viéramos y siguió su camino perdiéndose entre el maíz. Le dije a mi esposo, ¿viste eso? Y él solo respondió, no me digas nada, por favor, no me digas nada. Cuando llegamos a nuestro destino hicimos lo pendiente que teníamos y regresamos por el mismo camino con temor. Pero esta vez estuvo todo tranquilo. Al llegar a casa, mi esposo me pidió que le contara qué había visto. Ambos vimos lo mismo. Aún no sabemos qué fue, pero esa cosa deforme aún la tengo en mi mente y creo que jamás la olvidaré. A lo mejor no me lo creerán, pero lo dejo a su criterio. Tomé mi motocicleta para ver a un amigo que no había visto hace tiempo. En el camino, me topé con una camioneta de modelo viejo. Ya estaba para la basura, toda oxidada y descuidada. Parece que la sacaron de un deshuesadero, pero nada más era su aspecto porque su motor todavía daba mucha batalla. Lo vi porque corría como nueva. Bueno, esa chatarra transportaba unos 3 o 5 cerdos malolientes. Lo sé porque su olor era muy fuerte. Quise rebasar, pero ese conductor no me dejó. A la primera oportunidad lo haría. Llegó mi oportunidad, pero en ese momento escuché unas voces diciéndome, «Ayúdanos, ayúdanos». Miré para todos lados, pero no vi nada. Pero en esos momentos escuché de nuevo el clamor de ayuda. Pero en esa ocasión sí sentí miedo. Lo peor de todo fue que, al mirar delante de mí, quedé helado al ver que eran los cerdos que me hablaban. Me dije, «Estás loco, no es posible». Pero en ese momento una mujer en su motoneta me rebasó e iba hablando por su celular. La alcancé, me emparejé a ella. Pero al llegar los dos a la altura del conductor, vimos un hombre muy descarnado. Iba manejando casi puro esqueleto. La conducta dio un frenón muy fuerte. Yo igual lo hice y de milagro no me barrí. La mujer quedó con la mirada, como si hubiera visto un muerto, y es que literalmente yo creo que fue eso lo que vimos. La femenina quedó un rato paralizada y cuando regresó en sí me preguntó, ¿viste eso? Yo le respondí, ¿qué cosa? Ella, aún sorprendida, me dijo, ¿a poco no lo viste? Era un muerto quien iba manejando. Después de ir a buscar su celular que se le había caído, retomamos el camino, pero tratamos de ir juntos. Sin embargo, ya no volvimos a ver la camioneta. Al parecer se lo tragó la tierra. Anduvimos preguntando y nadie nos dio razón. Es ilógico que desapareciera así como así. Esto que les voy a platicar me sucedió en el año 2007, cuando cargué de San Juan del Río con destino a un ingenio en Cuautla, Morelos. Recuerdo que pasé por Palmillas, Polotitlán, y bajé por Acambay. Tomé la carretera de las lagunas de Zempoala como a la 1:30 de la madrugada, cuando de repente, terminando la bajada en el segundo tope, se apagó el camión como si le hubieran desconectado las pilas. Entonces, me bajé a revisar. Al estar unos 4 minutos revisando, una neblina densa cayó y, a su vez, vi una silueta acercarse a mí. Tomé mi tocayantas, pues ya sabrán lo que uno se imagina. Anteriormente me habían asaltado por allí por desprevenido y esta vez no quería que la historia se repita. Pero lo que vi no fue nada de eso, pues se trataba de una mujer de unos 25 años, la que llegó a pedirme un favor, que si la podía llevar a Cuautla, ya que se iba a casar al otro día. Cabe mencionar que era viernes para amanecer sábado. Le dije en ese momento que claro que sí, que no más que revisara el camión porque tenía una falla, y me dijo, no se preocupe, yo lo espero, no hay problema. Y como por arte de magia, el camión volvió a encender. Yo me quedé pasmado, pero no le di importancia. Nos subimos y seguí mi camino a Cuautla. La cabina estuvo muy fría, helada. Recuerdo que hasta le ofrecí un cigarro, el cual me aceptó y se fumó del lado del chalán. Al llegar a Cuautla me dijo que ahí se bajaba, que muchas gracias por haberla traído, y se bajó muy agradecida. De hecho, me invitó al bodorrio. Me indicó la iglesia y la hora de la boda, pues le repito que la mujer estaba muy agradecida. Después me dirigí a descargar y ya sabrán, me dijeron, hasta el lunes te descargo porque no hay espacio. Y la neta, cerré la guagua, me cambié, me di un baño
y fuga pa a la iglesia. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que dieron las 5 de la tarde y ningún invitado llegaba. Me esperé hasta las 6 cuando suenan las campanas y sale un padre. Él me dijo, ¿qué haces, hijo? Y le comenté sobre la invitación que me había hecho la chica. El padre, aterrorizado, me dijo, mira, hijo, hace 15 años iba a casar a esa pareja, pero venían de Toluca, y desgraciadamente murieron por las lagunas de Zempoala en un trágico accidente. Ese día nunca llegaron a la iglesia. Desde ese día, siempre que llega la fecha en que se iban a casar, suenan las campanas a la hora que iba a ser su boda, y siempre hay alguien como tú esperando la boda. Yo, todo temeroso e incrédulo, regresé al tráiler, y cuando me disponía a limpiarlo, el miedo me invadió al ver que en el asiento del copiloto estaba la ceniza del cigarrillo que se fumó la chica. Quiero compartirles lo que me pasó hace un par de meses atrás. Yo vivo en Tijuana, Baja California, y era el cumpleaños de mi madre. Ella vive en un estado llamado Rosarito. En fin, fui a festejarle y a convivir con mis hermanos, ya que tenía como 3 años que no los veía. Para eso, yo tenía mi negocio en una colonia que se llama Villas del Campo, y para llegar ahí tenía 2 opciones. Tenía que rodear mucho y hacer como 2 horas de camino, o cruzar una carretera súper larga que atravesaban las montañas. Esa carretera se encuentra en medio de la nada, y hago como 1 hora o 40 minutos de camino si tomo esa carretera. Es un bulevar que se llama el Boulevard 2000. Está muy oscuro y peligroso. Eran como las 10 de la noche y tenía que irme. Mi madre no quería que me fuera porque era peligroso que manejara yo solita en la noche, pero tenía una cita con una clienta mía a las 9 de la mañana, y me gusta ser responsable y no quedarle mal a la gente, así que no podía quedarme. Así que decidí irme y tomar la carretera del Boulevard 2000 para llegar más rápido. Mi madre al fin me echó la bendición y me dejó ir después de tanto insistir. Emprendí el camino. Iba manejando a plena oscuridad, no se veía ni siquiera una luz, solo la luz de mi camioneta. No pasaban carros ni nada, yo tan distraída. No chequé si traía gasolina y en plena carretera me quedé tirada sin gasolina. Se hicieron las 12:30 de la noche, y yo esperando que pasara un carro para que me ayudara, pero era caso perdido. Ahí nadie se paraba a ayudarte por todo lo que se contaba. Mi celular no tenía nada de señal para hablarles a mis hermanos que fueran por mí porque estaba en medio de las montañas. Yo me moría de miedo que me fuera a salir un loco que me asaltara o me fuera a hacer daño. En mi camioneta yo cargaba con frazadas por cualquier cosa. Siempre acostumbraba a eso. Se dio la 1 de la mañana y yo seguía ahí. Temerosamente agarré una cobija. Me envolví toda y solo me encomendé a Dios para que no me pasara nada y decidí dormir. Y al día siguiente era más fácil pedir ayuda. Claro, no podía dormir, tenía miedo. Como a eso de las 3 de la mañana escuché que empezó a llover, pero tantito, y no pude dormir menos. Para eso se me ocurrió voltear por la ventana. Miré como un bulto negro en la carretera. Quise creer que eran unos arbustos que el viento arrastró. Pero me empezó a dar más miedo. Y cuando me volví a asomar por la ventana iba una mujer con vestido negro. Iba elevada como unos 30 centímetros del piso. Pasó al lado de mi camioneta. Jamás le vi su rostro. En cuanto la vi me tapé y comencé a llorar porque tenía mucho miedo, y yo sola sentía muy feo. Cuando me destapé ya no estaba. A la mañana siguiente una familia me ayudó, y me fui a mi casa. Igual a mi cita llegué tarde. Pensaba que le hubiera hecho caso a mi mamá de quedarme. Duré como 2 meses sin poder dormir. Estaba espantada. Me tuvieron que curar de espanto, y hasta la fecha ya no he vuelto a pasar por ahí. Hace unos años, iba con mi familia y mi exesposo a una casa de descanso que teníamos en Cuernavaca, Morelos, cuando en la carretera y a la luz de la luna nos percatamos de que había un accidente de un camión de pasajeros. Mi exmarido se orilló para ver si podía apoyar en algo, y yo me quedé en el auto con mis hijos y la abuela. En ese entonces, yo estaba embarazada de mi última niña. Fueron pasando las horas y la gente seguía sacando heridos del autobús por las ventanas y por donde se podía. Y en eso un joven se aproxima al auto y me dice que si podía hacer una llamada telefónica a su familia para avisar de lo ocurrido. Yo traía celular, pero, aunque tenía batería, no traía saldo.
Le dije que me apenaba mucho, pero que hiciera el intento porque no quería que pensara que no quería prestárselo. En ese momento ya había otro chico a su lado, pero simplemente dijo: «No se preocupe, le creo. Gracias y buena noche». Yo me quedé con un sentimiento de culpa por no haber podido apoyarle, pero en realidad no tenía saldo. Más tarde, mi ex esposo se subió al auto y dijo que ya lo demás tendría que hacerlo las autoridades. Al parecer, había gente que había fallecido. Continuamos la marcha y por fin llegamos a casa. Nos fuimos a descansar y yo me recosté, pues con mi barriga de embarazo me sentía muy cansada. Recuerdo que cerré los ojos para que mi ex esposo creyera que estaba dormida y él se encargara de los niños mayores para mandarlos a dormir. Por fin los recostó, y él también se fue a dormir. En ese momento, yo sentí claramente cómo me jalaban el pie por el dedo gordo. Encogí mi pierna y no hice caso. Volví a sentir el jalón y pensé que eran los niños que querían asustarme y querían dormir con nosotros. Por lo que volvió a jalarme el pie y pensé en espantarlos con un grito y mandarlos a dormir. Cuando sentí otro jalón, me animé a abrir los ojos y vi al hombre de la carretera, ese del que les hablé. Se había acercado a pedir el teléfono, se acercaba a mí en tono de burla queriéndome jalar de nuevo el pie, por lo que me agarré fuerte del brazo de mi ex esposo y le grité que me ayudara porque alguien me quería llevar. Él se levantó y no vio a nadie, y fue ahí como comenzó todo un infierno en mi casa. Yo me dedico a repartir mercancía a diferentes poblados cerca de Querétaro, y para esto siempre estoy en carretera cerca de las 4:45 con mi ayudante. En una ocasión de tantas que íbamos ya en camino a dejar mercancía, notamos que frente a nosotros iba un tráiler. No era nada del otro mundo. Todo ocurría con normalidad cuando repentinamente notamos que este hizo un movimiento brusco. Entonces, el camión realizó una especie de zigzag y le metió pata, como dirían por ahí, hasta perderse en lo oscuro. Mi compañero y yo pensamos: ¿qué habrá pasado? Pues fue muy raro que al pasar en determinado punto el camión pues hiciera aquello. Como quiera, ahorita pasaremos por ahí y veremos qué pasó, me comenta mi chalán. Es entonces que pasamos en el lugar donde el tráiler se perdió y desafortunadamente vimos un cuerpo partido en dos. Mi compañero se quedó perplejo. Ya después vendrán las autoridades a investigar, comentamos. Así pasaron cerca de 15 días y la rutina de siempre. IR desde muy temprano en carretera, y curiosamente pasamos por el mismo sitio donde días antes pasó aquel terrible accidente. Y aquí viene lo tétrico porque mi compañero y yo vemos que va caminando una persona del lado del acotamiento. Era un hombre descalzo, lo cual se nos hizo muy extraño ya que era muy temprano y hacía mucho frío como para que alguien estuviera a esa hora, y muy primaveral de madrugada. En eso me dice mi ayudante: ¿recuerdas que hace unos días hubo un accidente donde falleció una persona? Sí, le contesté. ¿Te acuerdas qué ropa llevaba? Sí, mal no recuerdo. Era un pantalón azul y una camisa blanca. Pues me vas a decir que estoy loco, pero el tipo que iba allá iba vestido igual. Resulta que aquel sujeto que iba agachado, al que nunca le vimos el rostro, iba vestido de igual manera que aquel que el camión había matado en la carretera.